Antes de comenzar, respira hondo y apaga las luces. Si tienes el valor de continuar, deja tu like y suscríbete al canal para no enfrentarte a estas sombras. Solo, ahora, prepárate. Los que se quedaron en la sierra. El calor en la sierra de Sinaloa era un animal vivo. El aire, seco y cargado de polvo, se pegaba a la piel como si quisiera quedarse. Raimundo, el gato Esparza, jefe de un pequeño grupo de sicarios, escupió al suelo y miró hacia el horizonte. La carretera era una línea borrosa entre montañas que parecían dormir bajo el sol. «De aquí pa'l norte nadie sube», dijo uno de los hombres, Tadeo, mientras acomodaba el fusil en el asiento del camión. «Por eso mismo, compa», respondió el gato. «Aquí no nos encuentran ni los perros». El cargamento estaba escondido en la caja. 3 bolsas negras, pequeñas, pero más pesadas que la conciencia de cualquiera de ellos. No era droga, no era dinero, era algo peor. Cuerpos. 3 muchachos del pueblo, desaparecidos por error durante una operación que nunca debió salir mal. El patrón les había dado una orden clara. Bórrenlos de la faz de la tierra, sin ruido, sin cruces, sin nombres. Y así lo hicieron. O eso creyeron. Dejaron los cuerpos en una cabaña vieja, en lo alto de la sierra. Clavaron tablas en las ventanas, sellaron la puerta con cadenas y se fueron sin mirar atrás. El gato dijo que era mejor así. «Los muertos no hablan», repitió. Pero esa noche, cuando encendieron una fogata, escucharon algo entre los árboles. Un murmullo débil, como si el viento llevara nombres. Tadeo se levantó, apuntando con el rifle hacia la oscuridad. ¿Escucharon eso? «Es el viento, cabrón», dijo el gato, sin mirarlo. Pero él también lo había oído. Una voz que repetía su nombre, bajito, con tono de niño. «Raimundo». El fuego parpadeó. Las sombras de los árboles se alargaron sobre la tierra, deformándose hasta parecer figuras humanas. El gato apagó la fogata de un manotazo. Nadie durmió esa noche. 2 días después, uno de los hombres desapareció. Era Mario, el más joven del grupo. Salió a mear detrás del campamento y nunca volvió. Ni un grito, ni un disparo, ni una pisada. El gato ordenó buscarlo al amanecer. Caminaron horas entre la maleza seca, siguiendo un rastro de huellas hasta llegar al arroyo. Allí, entre las piedras, encontraron algo. La gorra de Mario, empapada en barro y sangre. Y sobre una roca, un dibujo hecho con tierra roja. 3 cruces torcidas. «Fue alguien del pueblo», dijo Tadeo, nervioso. «Nos siguieron». «¿Quién chingados va a subir hasta acá?», gruñó el gato. Pero sus ojos se desviaron hacia la montaña. En lo alto, entre los pinos, se veía la cabaña. Esa misma. Sellada, olvidada, pero ahora abierta. La puerta colgaba rota, como si algo hubiera salido desde dentro. El gato sintió un frío imposible. «No subimos ahí», dijo tajante. «¿Y si Mario está adentro?», preguntó Tadeo. El gato lo miró con rabia, pero no respondió. Sabía que tenía razón. Subieron con cautela. El aire era espeso, pesado. Dentro de la cabaña olía a hierro y humedad. Las bolsas negras seguían allí, pero estaban vacías. Y en el suelo, escrito con carbón, una frase: «Los que matan, mueren. Los que callan, escuchan». Tadeo salió corriendo, vomitando. El gato se quedó quieto, mirando las sombras. Juró ver movimiento entre las tablas del techo, algo que reptaba, algo que respiraba. Esa noche, de regreso al campamento, ninguno habló. Solo al caer el sol, escucharon otra vez las voces. Ahora eran 3, y reían. Al tercer día, los perros del rancho no ladraban. El silencio pesaba tanto que los hombres caminaban con el arma lista incluso para su propia sombra. Quedaban solo 4. El gato, Tadeo, Chuy y Beto, el chofer. El patrón los había llamado por radio, furioso. «Regresen con el camión y cierren eso ya. No quiero huellas, ¿oyeron?». Pero la señal se cortó con un chirrido, como si alguien soplara dentro del transmisor. Una voz susurró algo. «Ya no hay nada que cerrar». El gato lanzó el radio al suelo. «¡Vámonos ya!». Subieron al camión, pero el motor no arrancó. Solo el sonido de algo raspando el metal desde abajo. Chuy bajó para revisar. Metió la cabeza bajo el chasis, con la linterna, y en un grito breve, desapareció. Cuando los otros se asomaron, no había nada.
salvo una mano apoyada sobre el eje, abierta, con las uñas llenas de tierra. Beto encendió el motor sin pensar. El camión rugió, pero el aire olía a quemado, a carne. «¡Vámonos, chingado!», gritó Tadeo, apuntando su rifle al bosque. Las voces regresaron, ahora más cerca, más claras. «No debieron enterrarlos aquí. No debieron quedarse». El gato apretó el volante. «Nos vamos a la chingada, con o sin cuerpos», y aceleró montaña abajo. Pero al mirar por el retrovisor, vio algo imposible. Él mismo caminando detrás del camión, con la cabeza inclinada, cubierto de barro, sonriendo. El camión avanzaba entre la niebla, pero algo no encajaba. El camino se repetía. Los mismos árboles, el mismo bache, la misma curva. Tadeo, al volante, sudaba frío. «Ya pasamos por aquí 3 veces, gato». «Cállate y sigue», respondió, sin levantar la vista del retrovisor. Allí seguía, el hombre cubierto de barro, su doble, cada vez más cerca. De repente, el motor se apagó. El silencio fue total. Solo el viento arrastrando polvo y un sonido como pasos sobre grava. Tadeo encendió la linterna. Frente al camión, una figura los esperaba. Era Mario, el desaparecido. Su rostro estaba pálido, los ojos vacíos. Cuando habló, su voz salió como un eco hueco. «Los dejaste aquí, patrón. Dijiste que nadie los encontraría». «Cállate», murmuró el gato apuntando con la pistola. «Y tenías razón», continuó la voz. «Nadie nos encontró. Porque seguimos aquí». Disparó. El sonido rebotó entre las montañas, pero el cuerpo no cayó. Desapareció en la niebla. El gato corrió hacia el camión. Tadeo temblaba, con la mirada fija al frente. «¿Qué ves?», preguntó. Tadeo no respondió. Su rostro estaba blanco. Sus labios murmuraban algo. «¿Qué dices, cabrón?». Tadeo levantó la mirada y sonrió. «Digo que ya estamos en casa». Cuando el gato giró, el paisaje había cambiado. El camino ya no llevaba hacia el valle. Solo había una planicie seca, llena de cruces de madera. Una por cada nombre que intentó olvidar. Esa noche acamparon junto a un arroyo seco. El gato no podía dormir. Tadeo hablaba dormido, repitiendo los nombres de los muertos. Beto se había ido a buscar agua, pero nunca volvió. El cielo estaba cubierto, sin estrellas. El aire tenía un olor agrio, como a hierro oxidado. De pronto, se escuchó una voz desde el bosque. «Gato, ya nos vamos». Era la voz de Beto. El gato tomó su rifle y caminó hacia los árboles. La linterna apenas alcanzaba unos metros. Las sombras parecían moverse entre los troncos. Y entonces, lo vio. Beto estaba ahí, de pie, con la camisa rasgada y la piel llena de cortes. Pero no estaba solo. A su alrededor, 3 hombres con el rostro cubierto de tierra lo sostenían. Los 3 muchachos del pueblo, los que mataron. «Devuélvanmelo», dijo el gato. Las figuras sonrieron. Uno de ellos habló con voz calmada. «Nos diste la tierra, patrón. Ahora te toca quedarte en ella». Disparó otra vez. El fogonazo iluminó por un segundo el bosque. Y en ese segundo vio docenas de rostros. Todos conocidos. Todos muertos. Los que mataron. Los que callaron. Los que se quedaron. Corrió de vuelta al campamento, pero no encontró el camión, ni a Tadeo, ni a nadie. Solo la fogata encendida. Y en el suelo, una fotografía vieja. Él, con los mismos hombres que ahora lo buscaban, sonriendo frente a la cabaña. En el reverso, escrito con carbón: «Aquí empezó, aquí termina». El gato subió solo. Sabía a dónde iba. La cabaña lo esperaba. Cada paso pesaba más. El aire se hacía más espeso y las voces lo seguían. «Raimundo, no debiste quedarte. No debiste volver». Al llegar, la puerta estaba abierta. Dentro, 3 sillas vacías. En el suelo, las bolsas negras, ahora llenas. El gato se acercó temblando. Abrió una de ellas. Adentro estaba él mismo, su rostro, su cuerpo, sus tatuajes. Frío, inmóvil, con la boca abierta como si intentara gritar. El aire se volvió gélido. Las sombras del techo bajaron lentamente, tomando forma humana. Los 3 muchachos del pueblo lo miraban. Ya no eran cuerpos. Eran parte de la tierra. Sus ojos brillaban como brasas. Uno de ellos habló. «No mataste por orden, mataste por miedo». Otro dijo: «Y el miedo también tiene dueño». El tercero sonrió. «Bienvenido a la sierra, patrón».
El suelo tembló. El gato cayó de rodillas. Sintió que la tierra lo abrazaba, fría, húmeda. Intentó gritar, pero su voz se perdió entre los árboles. Solo un murmullo quedó. Los que matan, mueren. Los que callan, escuchan. Y la cabaña se cerró, como si nunca hubiera existido. Semanas después, un grupo de militares subió a la sierra buscando un cargamento perdido. Encontraron el camión oxidado, con las puertas abiertas y marcas de disparos. Nada más. Ni cuerpos, ni huellas. Solo una cruz improvisada, clavada frente a una cabaña medio quemada. En la madera, talladas con cuchillo, 4 iniciales: R.E., T.G., M.C., B.L. El sargento ordenó marcharse, pero antes de irse, uno de los soldados tomó una foto del lugar. Cuando la revelaron, días después, notaron algo extraño. Detrás de las cruces, en la sombra de los pinos, se veían figuras humanas. 3 hombres, y uno más, de pie entre ellos, sonriendo. En Sinaloa, la gente aún evita subir a esa parte de la sierra. Dicen que en las noches de viento, si uno se detiene a escuchar, puede oír disparos, pasos sobre hojas secas y un susurro que viene del monte. Aquí seguimos, patrón. Los que se quedaron en la sierra. Fin. Próxima historia de terror. El narco de las sombras. Ciudad Juárez dormía con los ojos abiertos. El polvo del desierto cubría todo. Los techos, los autos, los recuerdos. Era un lugar donde los silencios pesaban más que las palabras. Y Gabriel Torres, periodista de Nota Roja, llevaba 20 años escuchando esos silencios. Su obsesión tenía nombre: El Cuervo. Un capo desaparecido hacía más de una década. Un hombre del que se decía que nunca murió, sino que se borró. Gabriel había publicado una docena de reportajes sobre él, pero ninguno bastaba. Algo en su historia no cerraba. Esa madrugada, mientras editaba su texto más reciente, su teléfono vibró. Número desconocido. Contestó sin pensar. ¿Gabriel Torres?, preguntó una voz ronca. ¿Quién habla? La línea crepitó. ¿Por qué escribes sobre mí si aún no has pedido permiso? Gabriel se quedó helado. Era imposible. Esa voz, esa cadencia lenta, con el acento del norte, era la de El Cuervo. ¿Quién eres?, preguntó con un nudo en la garganta. La voz rió. Nos veremos pronto, periodista. La verdad te está mirando desde tu sombra. La llamada se cortó. Gabriel miró el reloj. 3:33 a.m. Fuera, el viento del desierto soplaba como un gemido, y sobre la pared del estudio, su sombra se movía, aunque él no se había levantado. Al día siguiente, Gabriel fue al archivo de El Diario de Juárez. Entre los expedientes polvorientos, encontró una carpeta sin etiqueta. Dentro, una serie de fotografías, altares, velas negras, animales muertos, símbolos tallados en piedra. Todas tomadas en una de las propiedades de El Cuervo, la Hacienda del Silencio, confiscada por el ejército en 2013. En la última foto, algo lo hizo detenerse. Una pintura mural. Un hombre de traje negro, sin rostro, con alas de cuervo y un teléfono en la mano. En el fondo, la frase: el que controla el miedo, controla la voz. ¿Dónde fue esto?, preguntó al archivista. El hombre, viejo y encorvado, lo miró con desconfianza. Nadie va a esa hacienda, joven. Los que entraron ya no escriben. Esa noche, Gabriel regresó a su departamento. Encendió una grabadora antigua, una de las que usaba en sus entrevistas. Revisó las cintas viejas. En una, etiquetada con su nombre, escuchó algo que nunca había grabado. La voz de El Cuervo, diciendo su dirección actual. Y al fondo, un susurro inconfundible: no busques donde no hay luz. Apagó la grabadora de golpe, pero la voz siguió sonando. Esta vez, dentro del departamento. Miró al espejo del pasillo. Su reflejo estaba ahí, quieto, pero la boca del reflejo se movía sola, y dijo con calma: «Buenas noches, patrón». Gabriel cayó al suelo. La luz se apagó. Solo quedó su respiración y un teléfono sonando desde el escritorio. El sol de Juárez no daba calor, solo cansancio. Gabriel condujo hasta las afueras, siguiendo la dirección del expediente. El camino de tierra lo llevó a una propiedad abandonada, cercada con alambre oxidado. En la entrada, un cartel descolorido: propiedad asegurada por el gobierno federal. Acceso restringido.
Empujó la puerta. El aire dentro olía a cera, humo y tierra. La hacienda era un laberinto de pasillos cubiertos de polvo. En una de las habitaciones encontró una mesa con una vieja grabadora, igual a la suya, y una hoja doblada encima. El papel decía: «No puedes escribir sobre mí sin convertirme en ti». Cuando levantó la mirada, vio que en las paredes había recortes de sus propios artículos, sus fotos, su firma, y sobre ellas, garabateadas con sangre seca, las palabras «El nuevo cuervo». De pronto, la grabadora se encendió sola. La cinta giró y una voz habló con calma. «Te lo advertí, periodista. La voz siempre necesita cuerpo». Gabriel retrocedió tropezando con una caja de madera. Al abrirla, halló decenas de teléfonos viejos, todos conectados a una misma línea que colgaba del techo, como raíces. Uno de ellos comenzó a sonar. El timbre retumbó en la habitación vacía. Temblando, contestó. Del otro lado, su propia voz susurró. «Ya es hora de escuchar». El suelo vibró. Las paredes se llenaron de sombras que no eran suyas. Miles de cuervos comenzaron a revolotear afuera, cubriendo el cielo. Y en el espejo roto del pasillo, su reflejo ya no vestía como él. Llevaba traje negro y sonreía. 3 días después, Gabriel ya no dormía. Pasaba las noches escuchando las grabaciones que había traído de la hacienda, convencido de que en alguna de ellas encontraría la verdad. Pero cada vez que retrocedía la cinta, algo cambiaba. Una voz nueva, un suspiro, una frase que antes no estaba, y siempre terminaba con la misma oración. La voz necesita un periodista. Su jefe en el periódico, Rubén Aguilar, comenzó a preocuparse. «Llevas semanas sin entregar nada, Torres. Estás flaco, ojeroso, hueles a desvelo. ¿Qué pasa contigo?» Gabriel lo miró sin parpadear. «Tengo la historia del siglo, Rubén. ¿Otra vez con lo del cuervo? Ya está muerto». «No», dijo él bajando la voz. «Está aquí». Rubén lo miró, confundido. Gabriel sonrió, y en su sonrisa había algo que no era suyo. Esa noche, Rubén recibió un correo electrónico desde la cuenta de Gabriel. El asunto: entrevista final. El cuervo. Adjunto: un archivo de audio. La grabación comenzaba con la voz de Gabriel. «Estoy aquí frente a él». Luego, una segunda voz, grave, pausada, respondía: «¿Qué se siente reemplazarme, periodista?». El resto era estática, pero si uno lo escuchaba con atención, podía distinguir algo: 2 respiraciones y un corazón que no era humano. El cuerpo de Rubén fue encontrado una semana después, en el estacionamiento del periódico. Nadie supo quién lo mató. Solo encontraron en su mano una grabadora, aún encendida, con una nota pegada. El silencio también informa. Gabriel, desaparecido. Su departamento, vacío. Las paredes cubiertas de recortes, símbolos pintados con tinta negra y una frase escrita sobre el espejo del baño. La voz, soy yo. Mientras tanto, en los barrios del sur, comenzaron a correr rumores. Decían que un nuevo capo controlaba la ciudad, aunque nadie había visto su rostro. Solo sabían su apodo, el Cuervo. Y su costumbre extraña: hablaba con los periodistas antes de cada ejecución. Siempre por teléfono. Siempre a las 3:33. Una madrugada, una joven reportera llamada Camila recibió una llamada. Contestó con la voz temblando. «¿Quién habla?» «Soy Torres», dijo el hombre al otro lado. «Gabriel Torres». Ella se quedó muda. «Pero, usted está muerto». Hubo un silencio largo, seguido de un sonido metálico. La voz volvió, más profunda. «Los periodistas no mueren, solo cambian de frecuencia». Años después, la historia de Gabriel Torres se volvió leyenda urbana. Los estudiantes de periodismo hablaban de él como del reportero que escuchó al infierno. Algunos juraban que, si reproducías su última entrevista a medianoche, su voz respondía a las preguntas que hacías. Otros aseguraban haberlo visto en los bares viejos de Juárez, tomando tequila solo, escribiendo en servilletas. Una noche, Camila, ya convertida en periodista reconocida, fue invitada a un congreso sobre libertad de prensa. Le pidieron hablar del miedo, del silencio, de los límites. Cuando terminó su discurso, el público aplaudió. Pero al bajar del escenario, vio algo que la detuvo en seco. En la fila del fondo, un hombre de traje negro se levantó lentamente. Su rostro estaba cubierto por la sombra del sombrero. Camila sintió una punzada de déjà vu.
El hombre se acercó y le susurró al oído: «Gracias por seguir escribiendo». Ella giró para responder, pero él ya no estaba. Solo un teléfono antiguo sobre la mesa. Sonó. «Número desconocido». Camila contestó. Una voz familiar, pausada, dijo: «Camila, tengo una historia para ti». Y entonces, su reflejo en el vaso de agua le devolvió una sonrisa, que no era la suya. Hoy, en Ciudad Juárez, las emisoras locales a veces captan una interferencia a las 3:33 de la madrugada. Una transmisión sin origen claro. Solo una voz masculina que repite frases en bucle. No hables de lo que no entiendes. El poder no muere, solo cambia de voz. Algunos técnicos de radio aseguran que proviene de la vieja Hacienda del Silencio, donde se dice que las antenas del narco fueron enterradas bajo tierra. Otros creen que es simple mito urbano. Pero cada vez que alguien intenta rastrear la señal, desaparece. Y en las grabaciones que logran rescatar, se escucha algo escalofriante. Justo antes de que el audio se corte, un suspiro y una risa baja. La voz dice: «Sigue escribiendo, periodista. El mundo necesita sombras nuevas». Una noche, durante una tormenta eléctrica, un niño que jugaba con un viejo radio encontró una frecuencia extraña. En ella, un hombre contaba historias, con voz firme y pausada, como en los noticieros de antes. El niño llamó a su madre. «Mamá, el señor del radio dice que está contando la verdad». «¿Qué verdad, mi amor?», preguntó ella. El niño sonrió. «La de las sombras». Fin. Próxima historia de terror. Santa Muerte no olvida. El sol de Tamaulipas caía como plomo derretido sobre la carretera vacía. El asfalto vibraba por el calor, y el olor a sangre fresca flotaba en el aire. Lázaro Medina, sicario del cártel de los Olmos, respiraba con dificultad. Tenía 3 balas en el cuerpo, una en el hombro, otra en la pierna, y una más, la peor, alojada cerca del corazón. La emboscada había sido rápida, brutal. Su gente, 6 hombres, estaban muertos o desaparecidos. El último que cayó fue su hermano, Esteban, con un tiro en la nuca. Lázaro apenas alcanzó a arrastrarse hasta un matorral antes de perder el conocimiento. Despertó al atardecer, rodeado de moscas. A su lado, los cuerpos comenzaban a hincharse. El suyo, sin embargo, no sangraba más. La herida del pecho había cerrado. Una cicatriz nueva, limpia, como si hubiera sanado años atrás. Intentó levantarse, pero una voz lo detuvo. No era humana. Venía del viento que se colaba entre los árboles. ¿A quién llamas cuando todos te olvidan? Lázaro miró alrededor. El aire cambió de temperatura, y entre las sombras del monte apareció una figura envuelta en un manto blanco. No caminaba, flotaba sobre la tierra. Llevaba una guadaña hecha de hueso y un rosario de calaveras diminutas. «¿Eres tú?», susurró Lázaro temblando. La figura inclinó la cabeza. «Soy quien responde cuando los hombres mueren sin nombre. No quiero morir. Entonces dame lo único que aún tienes». «¿Mi alma?». «No, tu recuerdo». El aire se detuvo. Los grillos callaron. Y cuando Lázaro parpadeó, la figura ya no estaba, pero el dolor también había desaparecido. Esa noche caminó kilómetros sin sentir hambre, ni sed, ni miedo. El primer perro que lo vio cayó muerto con un gemido, mirándolo a los ojos. 2 semanas después, los rumores se habían propagado. Un sicario herido que nadie podía matar. Los enemigos lo buscaban, pero cada intento terminaba con cuerpos petrificados, rostros torcidos por el terror. Lázaro no lo entendía. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con un altar cubierto de velas blancas y la voz femenina que susurraba: «Protección eterna, tiene precio eterno». Intentó volver al pueblo. Nadie lo reconoció, ni su madre, ni su amante, ni los amigos del bar donde solía apostar. Era como si el mundo lo hubiera borrado. Solo una persona pareció verlo, una mujer anciana que vendía veladoras en el mercado. Cuando lo miró, sonrió con tristeza. «Ya te marcó, hijo». «¿Quién?». «La que no olvida». Lázaro se arrodilló frente a ella, desesperado. «¿Qué quiere de mí?». «Nada más que cumplas lo prometido. Ella te protegió de la muerte. Ahora tú la protegerás del olvido». Le entregó una pequeña imagen de la Santa Muerte. Era de yeso, pero su rostro parecía moverse, sonreír apenas. «Ponle una vela cada noche y reza su nombre. Si dejas que se apague, la oscuridad vendrá por ti». Lázaro asintió.
Esa noche encendió la vela, pero a medianoche el viento sopló tan fuerte que la llama se apagó. Al día siguiente, su madre amaneció muerta, los ojos abiertos, mirando hacia donde él dormía. La noticia se esparció como fuego. Los vecinos decían que el hijo de doña Teresa estaba maldito, que donde iba, la muerte lo seguía. Lázaro se encerró en su vieja casa, con la vela y la imagen frente a él. Pasó días sin comer, rezando, llorando, pidiendo perdón. Pero el perdón nunca llegó. Solo la voz. «Te di lo que pediste». «No pedí esto», gritó Lázaro. «Pediste vivir, y los vivos dejan huellas. Ahora eres mi sombra. Donde tú mires, la vida se apaga». Lázaro rompió la imagen contra el suelo. El yeso se partió, revelando dentro algo imposible. Un ojo humano, fresco, aún húmedo. Retrocedió horrorizado. El ojo lo seguía, moviéndose lentamente. Y de la grieta salió una mano esquelética que lo tomó del tobillo. Cayó al suelo, paralizado. La voz sonó, esta vez desde su propia garganta. «No rompas lo que te ata, porque sin mí no serás ni muerto ni vivo». A partir de esa noche, Lázaro dejó de verse al espejo. En los reflejos no encontraba su rostro, sino una calavera cubierta por un manto blanco. El cártel lo buscó. Querían usar su don. Decían que si la muerte lo protegía, ella también los protegería a ellos. Le ofrecieron dinero, armas, mujeres, pero él solo quería silencio. «Lázaro», le dijo su antiguo jefe, don Rivas, «no te hagas el santo. Aquí nadie reza sin querer algo». Lázaro bajó la cabeza. «Ustedes no entienden. Ella no es un amuleto». «¿Entonces qué es?» «Es hambre». Rivas rió, pero su risa se cortó de golpe. La mirada de Lázaro se cruzó con la suya por un segundo, y en ese segundo, Rivas cayó al suelo, muerto, los ojos abiertos, como si hubiera visto algo imposible. Los demás huyeron, y el rumor creció. La Santa Muerte camina con él. Los narcos comenzaron a levantar altares improvisados, con botellas de tequila, cigarros y balas. Pedían protección, pedían éxito, pedían no verlo en sus sueños. Lázaro ya no tenía rostro humano, solo una sombra que se alargaba con cada nombre que moría. El amanecer llegó sin sonido. Las nubes sobre Ciudad Mante parecían quietas, inmóviles. Lázaro caminaba por las calles desiertas, cubierto por una capucha, con la imagen rota de la Santa Muerte envuelta en su chaqueta. A cada paso, los perros lo seguían, hasta que lo miraban, y morían. Nadie lo tocaba, nadie lo veía, pero todos sentían el frío cuando pasaba. Era como si la muerte respirara con él. Esa noche, se refugió en una iglesia abandonada. Encendió una vela. Frente al altar vacío, habló en voz alta. «Ya basta. No quiero más. No quiero tu protección, ni tus milagros. Solo quiero descansar». El eco respondió con la misma voz, pero desde los rincones del templo. «Tú no pediste descanso, pediste eternidad». Lázaro cayó de rodillas. «Llévate mi vida, pero deja a los demás». Silencio. El fuego de la vela se dobló hacia él, y del humo emergió un rostro. Una calavera fina, cubierta con un velo blanco, los ojos vacíos y la boca moviéndose sin abrirse. «No entiendes, hijo mío», dijo la voz. «Tú eres mi altar. Cada alma que tocas, cada mirada que matas, alimenta la fe que me invocó. Yo no olvido a los que me piden vida cuando ya les tocaba morir». Y entonces Lázaro comprendió. No era la muerte quien lo perseguía, era su promesa. La oración que había hecho con miedo se había convertido en contrato. Y en ese contrato, el precio era eterno. El pueblo comenzó a cambiar. Los hombres que lo habían traicionado desaparecían uno por uno. Las mujeres lo soñaban en silencio, vestido de negro, con una vela encendida en la mano. Y cada vez que alguien decía su nombre, el viento soplaba fuerte, apagando las luces. Una tarde, Rosaura, una niña de apenas 12 años, lo encontró sentado frente al panteón. No huyó, solo se acercó con curiosidad. «¿Eres tú el señor de las velas?», preguntó. Lázaro la miró, asustado. «Vete, niña. Dicen que rezas por los muertos». «No, yo los llamo». La niña lo miró sin miedo. Sacó una flor de papel y la puso a sus pies. «Mi mamá dice que los santos también se equivocan, que pueden volver a ser buenos». Lázaro cerró los ojos. Una lágrima, la primera en años, cayó sobre la flor, y por un instante
sintió que algo en su pecho ardía, como si el corazón que ya no latía recordara cómo hacerlo. Esa noche, volvió a la casa donde todo empezó. Colocó la imagen rota de la Santa Muerte sobre una mesa, y frente a ella, una vela nueva. «No quiero rezar por mí», dijo. «Quiero rezar por los que se fueron por mi culpa». El aire se movió, la llama titiló, y una a una, las sombras de sus víctimas comenzaron a aparecer a su alrededor. No lo atacaron, solo lo miraron, y cada una, al pasar, tocó su frente. La piel de Lázaro comenzó a agrietarse, como si el cuerpo no soportara el peso de sus pecados. La voz volvió, suave, maternal. «Tu deuda no termina, pero tu alma ya recuerda». Al amanecer, los vecinos del barrio vieron algo extraño. La vieja iglesia, abandonada por décadas, ardía en silencio. Dentro, no encontraron cuerpos, solo una vela encendida, intacta, y sobre el altar, una figura de hueso cubierta por un velo blanco. Los rumores corrieron. Dicen que la Santa Muerte había tomado forma humana, cansada de escuchar súplicas de los hombres. Otros juran que fue Lázaro, ofreciendo su cuerpo para que ella descansara un día, aunque el precio fuera su eternidad. Desde entonces, los que viajan por la carretera entre Ciudad Mante y González aseguran ver una figura parada junto a las cruces del camino. Un hombre de negro, sin rostro, sosteniendo una vela encendida. Cuando alguien pasa y lo saluda, la luz parpadea. Y si lo miran directamente a los ojos, al día siguiente encuentran una flor de papel sobre su tumba. En Tamaulipas, nadie reza en voz alta cuando el viento sopla hacia el sur, porque en el aire se escucha un murmullo antiguo, una promesa que no se disuelve. Los hombres olvidan, pero la santa, no. Fin. Próxima historia de terror. El Panteón del Patrón. El calor del norte ardía como un castigo. La camioneta avanzaba por un camino de tierra, levantando una nube de polvo que parecía tragarlo todo. Adentro, 5 hombres viajaban en silencio. Toño, el más joven, apenas tenía 20 años. A su lado, Gavilán, un exmilitar de mirada dura. Ramiro, el conductor. Chuy, el bromista del grupo. Y el Sapo, un hombre enorme, tatuado hasta el cuello. Su destino era una finca perdida en el desierto de Coahuila, conocida como la Morada del Patrón. El patrón en cuestión, don Hilario, el Viejo Valdés, había sido uno de los fundadores del cártel local. Murió hacía años, pero su nombre seguía inspirando miedo y respeto. Nadie hablaba mal de él. Nadie entraba a su terreno. Nadie, hasta esa noche. El nuevo jefe, don Roque, había dado la orden. «Vayan, limpien el lugar. Quiero esa tierra de vuelta. Y si queda algo, lo entierran de nuevo». Cuando la camioneta se detuvo frente a los portones oxidados, Toño tragó saliva. El letrero colgaba torcido, en letras apenas visibles. «Aquí descansan los leales». Ramiro escupió al suelo. «Qué poético el viejo», dijo bajando del vehículo. El viento olía a tierra y flores podridas. La finca estaba rodeada por un muro de piedra. Detrás, un jardín abandonado. Y al fondo, lo que parecía un panteón privado, con cruces blancas torcidas y velas apagadas. 5 cruces, exactamente. El Sapo se rió. Hasta en la muerte, el patrón tiene más espacio que nosotros. Pero Toño no se rió, porque en la base de una de las cruces, cubierta de polvo, alcanzó a leer un nombre: Antonio Gutiérrez. Su nombre. El sol cayó rápido. La oscuridad cubrió el desierto con un manto espeso. Encendieron una fogata cerca del panteón. El aire era pesado, y los insectos callaban de pronto, como si escucharan algo. Chuy bebía de una botella. «¿Ustedes creen que el viejo realmente esté enterrado aquí?» Ramiro se encogió de hombros. «Dicen que lo mataron los suyos, que quiso salirse del negocio». Gavilán se rió. «Nadie se sale, ni vivo ni muerto». El Sapo miró hacia las cruces. «Qué raro». «¿Qué?», preguntó Toño. «Son 5 tumbas. 5, como nosotros». El silencio cayó. El fuego crepitó débilmente. Gavilán levantó la linterna y apuntó hacia las cruces. Los nombres eran casi ilegibles, pero uno a uno comenzaron a distinguirse entre la suciedad. Ramiro Ortega, José Chávez, Luis el Sapo Benítez, Antonio Gutiérrez, Javier Gavilán.
Chuy soltó una carcajada nerviosa. Ya estuvo, cabrones. ¿Quién hizo esta broma? Pero nadie habló. Ramiro pateó la tierra. Ha de ser el Don Roque queriendo asustarnos. Viejo cabrón. El sapo se levantó. O el otro. ¿Cuál otro? El que dicen que todavía manda. El patrón. Toño sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La brisa del desierto sopló de nuevo, moviendo las cruces. Y entre el murmullo del viento se escuchó una voz ronca, casi un susurro. El que vive por mí, muere conmigo. A medianoche, las luces de la finca parpadearon. Nadie había encendido el generador. Los hombres se miraron, nerviosos. Ramiro fue a revisar la camioneta, pero el motor no arrancaba. Cuando levantó el capó, algo cayó desde dentro. Un rosario de plata ennegrecida. Tenía un dije en forma de calavera. El gavilán se persignó. «Esto no me gusta, compas». El sapo le lanzó una mirada burlona. «¿Desde cuándo le rezas a los muertos?» «Desde que empecé a verlos». En ese momento, Chuy gritó. Estaba junto al pozo, con la linterna apuntando hacia adentro. «¡Vengan a ver esto!». Los demás se acercaron. El agua del pozo reflejaba algo que no estaba ahí. 5 rostros mirándolos desde abajo, idénticos a los suyos, desfigurados, llenos de tierra. Y una voz emergió desde el fondo. «El patrón no olvida a sus hijos». El sapo soltó un disparo hacia el pozo. El sonido retumbó como un trueno, y los pájaros que dormían en los árboles salieron volando. Pero nadie se atrevió a mirar otra vez. Toño temblaba. «Tenemos que irnos». Ramiro negó. «No sin saber qué hay aquí». Gavilán encendió otra linterna, y detrás del panteón, descubrieron algo nuevo. Una puerta de metal semienterrada, con un letrero oxidado que decía «Cámara fría, propiedad del patrón». Forzaron la puerta con una palanca. Un olor a formol y humedad los golpeó. El aire estaba helado. Dentro, una escalera bajaba a lo profundo. El suelo era de concreto, y al final, una habitación iluminada por luces parpadeantes. En las paredes había fotografías, cientos de ellas, todas de hombres con uniforme de trabajo, algunos sonrientes, otros muertos, y en el centro, una silla con un cuerpo sentado, vestido con traje negro, anillos de oro y un sombrero sobre las rodillas. Era don Hilario, o lo que quedaba de él. Su piel, seca pero intacta, parecía vigilarlos. Toño dio un paso atrás. El sapo se santiguó sin pensar. Ramiro se acercó al cuerpo. «¿Qué hacemos con esto?». Gavilán respondió. «Cumplimos la orden. Lo sacamos y lo quemamos». Pero cuando intentaron moverlo, una voz profunda llenó la habitación. «Nadie saca al patrón de su casa». Las luces se apagaron. El frío se volvió insoportable, y en la oscuridad comenzaron a escucharse risas. Primero una, luego 5, las mismas que estaban arriba, junto a las cruces. Cuando las luces regresaron, Ramiro ya no estaba, solo su sombrero, cubierto de polvo. El sapo gritó su nombre, pero nadie respondió. En el suelo, donde Ramiro había estado de pie, ahora había otra cruz, una cruz nueva, con su nombre, Ramiro Ortega, leal hasta el final. Chuy comenzó a llorar. «Esto no es real, esto no puede ser». Lázaro le dio un golpe. «Cállate o nos va a escuchar». «¿Quién?». «El patrón». Toño levantó la mirada. En el espejo del fondo vio el reflejo de don Hilario, de pie, detrás de ellos, sus labios moviéndose, aunque el aire no tenía sonido. De repente, el sapo se desplomó, convulsionando. Su piel comenzó a agrietarse y de su boca salía arena. En segundos, se convirtió en una figura de polvo. Otra cruz apareció en el jardín. Gavilán, con los ojos desorbitados, apuntó su pistola al cadáver del patrón. «Acábate esto, maldito», disparó 6 veces. Pero cuando el humo se disipó, el cuerpo seguía sentado. Y sonriendo, solo quedaban 3. Gavilán, Toño y Chuy. La finca entera vibraba como si respirara. El aire olía a hierro y tierra recién removida. Toño cayó de rodillas, llorando. «Yo no quería esto, patrón». «Todos dicen eso», susurró la voz. «Solo vine porque me lo ordenaron. Y ahora te ordeno yo». El suelo se abrió frente a ellos. 5 ataúdes se alinearon lentamente, empujados desde abajo. En cada uno, una fotografía, la suya. Las fechas de nacimiento eran correctas, las de muerte, esa misma noche. Chuy corrió hacia la puerta. No llegó.
Algo invisible lo arrastró hacia el interior de un ataúd. La tapa se cerró sola. Silencio. Otro nombre grabado en la cruz. Gavilán cayó de rodillas. Patrón, déjenos ir. La voz respondió suave. ¿Ir? Si ya están en casa. Días después, un grupo de trabajadores enviados por don Roque llegó a la finca. Encontraron las camionetas abandonadas, la puerta del panteón abierta y 5 cruces nuevas. En el suelo, aún húmedo, se leía una frase escrita con sangre. El que vive por mí, muere conmigo. Desde entonces, nadie volvió a entrar en la morada del patrón. Los lugareños dicen que por las noches se ven luces encenderse entre las tumbas, y si uno se acerca demasiado, puede escuchar voces conversando entre risas, como si los hombres siguieran vivos, velando a su jefe. Algunos aseguran que don Roque, el nuevo patrón, desapareció meses después. Su camioneta fue hallada frente al portón del panteón. Dentro, un sombrero de ala ancha y una nueva cruz esperándolo. Dicen en el norte que el poder no muere, solo cambia de cuerpo. Y cuando el viento sopla desde el desierto, se escucha un susurro entre las piedras. Aquí mandamos los que nunca dejamos de obedecer. Fin. Próxima historia de terror. La oración del silencio. El viento del Golfo olía a sal y pecado. Entre los manglares, una camioneta avanzaba despacio, con las luces bajas. En la parte trasera, una mujer vestida de negro, con un rosario roto en la mano, miraba por la ventana. Su nombre era Sor Camila de la Cruz, aunque hacía años que nadie la llamaba así. Había sido monja, hasta que la iglesia la expulsó. Nadie supo los motivos exactos. Algunos decían que perdió la fe, otros que la vendió. Cruzó 3 estados hasta llegar al pueblo de San Ildefonso del Mar, un sitio olvidado, gobernado por el miedo y la marea. Ahí, los hombres no hablaban sin mirar hacia atrás. Ahí, Dios tenía dueño. La esperaban en una casa grande, blanca por fuera, podrida por dentro. El hombre que la recibió era don Nazario, jefe del cártel local. Tenía los ojos claros, pero sin brillo. Bienvenida, hermana. Aquí necesitamos bendiciones que no pregunten. Camila bajó la cabeza. Yo ya no soy hermana. Nazario sonrió. Aquí todos lo somos, aunque no creamos. Esa noche, la llevaron a un cuarto lleno de cajas. Armas, drogas, dinero. Le pidieron que orara sobre ellas, y ella lo hizo. Por primera vez en años, rezó, pero no por fe, por miedo. Los hombres del cártel regresaron al día siguiente eufóricos. El operativo había sido un éxito. Ni una bala nos tocó, madre, dijo uno riendo. Parecía que las armas sabían a quién disparar. Nazario la miró, complacido. Parece que su oración sirve más que la de los curas del pueblo. Camila no respondió. Solo pidió una vela y silencio. Pero esa noche, mientras rezaba, algo cambió. La llama parpadeó y se inclinó hacia ella, como si respirara. Del rosario colgado en la pared comenzó a gotear cera, negra. Al día siguiente, el pueblo despertó con rumores. 3 hombres del cártel habían desaparecido. No había sangre, solo sus camisas, dobladas sobre las camas, y los ojos cosidos encima, con hilo de pescar. Nazario fue a verla furioso. ¿Qué hiciste, bruja? Camila levantó la mirada. Yo solo recé. ¿A quién? Ella dudó un instante. ¿A quién todavía escucha? Nazario la golpeó contra la pared. Aquí solo hay un Dios, y tiene nombre de patrón. Camila sonrió con los labios partidos. Entonces será él quien responda cuando le hablen. Nazario ordenó construir un altar improvisado en la bodega. Le dijo que bendijera cada cargamento antes de salir. Y ella lo hizo. Con la voz ronca, sus oraciones se mezclaban con el ruido de las olas. Pero cada vez que pronunciaba un nombre, alguien moría. Un chofer encontrado sin lengua, un contador con el corazón seco, una mujer ahogada en una pila de agua bendita. Camila comenzó a escuchar voces. Primero, en los rezos, luego, en los sueños. Camila, hija mía, tu fe aún sirve, pero no a ellos. Una noche, no soportó más y fue al altar. Encendió las velas, una por cada alma perdida. Cuando la última se encendió, las paredes sangraron. Letras formadas con humo. Tu voz me pertenece. Se miró al espejo. No tenía reflejo, solo una silueta blanca, femenina, que sonreía desde el otro lado. Nazario comenzó a cambiar. Ya no dormía. Escuchaba a Camila rezar incluso cuando ella callaba.
Una noche, entró a su cuarto armado. «Quiero que me confieses», le dijo. «Quiero saber a quién le hablas cuando cierras los ojos». Camila no se movió. «A nadie. Mientes. Desde que llegaste. Los muertos te siguen. No me siguen. Me llaman». Nazario apretó el gatillo, pero el arma se encasquilló. 1, 2, 3 veces. De repente la luz se apagó. Solo la voz de Camila quedó en el aire. «¿Sabes por qué tu Dios no te escucha?» «¿Por qué?», preguntó temblando. «Porque cuando pediste poder, lo hiciste de rodillas ante mí». Nazario cayó de rodillas. Y cuando la luz volvió, estaba ciego, los ojos cosidos, con el mismo hilo de pescar. Camila se miró las manos. Tenían sangre, pero no era suya. Era de las oraciones. El pueblo se sumió en la oscuridad. Los hombres del cártel abandonaron la casa. Solo Camila permanecía ahí, rezando sin voz. Nadie la oía, pero las velas seguían ardiendo. Cada llama correspondía a un nombre, y cada nombre a un muerto. Los pocos que sobrevivieron contaron cosas imposibles, que en la bodega ya no había cajas, sino ataúdes, que el mar, de noche, se abría para dejar salir sombras vestidas de negro, y que una mujer caminaba entre ellas, murmurando en latín. El padre del pueblo, un viejo llamado Padre Íñigo, fue a buscarla. La encontró frente al altar, de rodillas. Le tocó el hombro. Ella se giró. No tenía boca, solo costuras donde antes había labios. Él gritó, y entonces la voz de ella sonó desde dentro de su cabeza. Yo pedí silencio, y Dios me lo concedió. El padre Íñigo reunió valor y comenzó una misa en la iglesia vieja. Encendió velas, levantó el crucifijo, rezó por las almas del pueblo, pero a medida que pronunciaba los nombres, las velas se apagaban una a una, y los bancos comenzaron a llenarse solos. Sombras de los muertos se sentaron en silencio. Camila apareció en el altar, vestida de hábito blanco, con una vela negra en la mano. «No reces por ellos, padre. Ya encontraron a quien escuchar». «¿Quién eres?». «La oración que no se detiene». Alzó la vela. Las sombras se levantaron, y uno a uno se arrodillaron frente a ella. El padre Íñigo cayó al suelo, rezando, pidiendo perdón. Ella lo miró con compasión. «Hasta los santos se venden». Cuando el primer rayo del amanecer entró por los vitrales, la iglesia ardía. El crucifijo había desaparecido. Solo quedó la vela negra, intacta. Años después, el pueblo de San Ildefonso quedó abandonado. Las casas cubiertas de sal, la iglesia convertida en ruinas. Pero a veces, los pescadores dicen escuchar algo. Cuando el mar está quieto y el viento calla, una voz femenina reza desde el agua. «Por los que matan en mi nombre, por los que rezan sin entender, por los que escucharon el silencio». Nadie sabe de dónde viene esa voz, pero cada vez que la escuchan, el mar devuelve algo a la orilla, un rosario, una vela negra o un cuerpo con los ojos cosidos. Dicen los viejos del Golfo que la fe nunca se pierde, solo cambia de dueño. Y cuando el rezo se vuelve negocio, la oración deja de salvar almas para empezar a cobrarlas. Fin.